Bienvenidos, en esta sesión de clase abordaremos el concepto esencial en el campo de la fotografía, el encuadre. El encuadre constituye la proporción de la escena que el fotógrafo decide capturar y eliminar en la imagen. En otras palabras, es el marco visual en el que se desarrolla toda la narrativa fotográfica. Dominar el encuadre es fundamental porque los bordes de una fotografía, casi siempre rectangulares o cuadrados, ejercen una fuerte influencia en el contenido de la misma y en las sensaciones que transmite al espectador. El objetivo de esta clase es analizar de manera estructurada las formas de encuadrar, la dinámica que ésta genera, los distintos formatos y orientaciones y la técnica del reencuadre, así como algunas estrategias avanzadas para potenciar. Entonces vamos a proseguir con el tema del encuadre. El encuadre no es un elemento accesorio, sino un factor determinante de la composición fotográfica. Su función es seleccionar y organizar los elementos de la realidad para que sí adquieran un significado dentro de la imagen. Eso quiere decir que cuando nosotros hacemos eso, en realidad le estamos dando una función importantísima a la tarea del encuadre. ¿Por qué? Porque los bordes del encuadre no son neutrales, sino que condicionan la percepción y jerarquizan los objetivos que generan equilibrio o tensión y guían la mirada del espectador. Por tanto, encuadrar es tomar una decisión estética y narrativa. Formas de encuadrar. Existen tres formas principales de realizar un encuadre. Un encuadre planificado, que es cuando el fotógrafo decide con antelación qué elementos incluir y ajusta todos los parámetros antes de disparar. Un encuadre espontáneo. Se seleccionan los elementos en el instante previo a la toma, lo que otorga frescura e inmediatez y nitidez bastante prolongada. El reencuadre. En edición, la fotografía se captura primero y se ajusta después en el ordenador. Eso quiere decir que va a edición fotográfica, recortando o modificando la composición inicial. Ninguno de estos métodos es superior al otro. La elección depende de las circunstancias, del género fotográfico y del mensaje que se busca transmitir a través de la imagen fotográfica. Cuando hablamos de encuadre también nos vamos a referir entonces a esas decisiones narrativas, esas decisiones de composición, a esas decisiones estéticas que hay que tomar. Por lo tanto, entonces nosotros estamos hablando de una dinámica del encuadre. La dinámica del encuadre se refiere a cuando el encuadre dirige la mirada del espectador. Es decir, cuando observamos una fotografía a través de nuestros ojos, recorren la imagen siguiendo, por ejemplo, líneas, ángulos y proporciones. Quiere decir que un encuadre, por ejemplo, con diagonales genera dinamismo y tensión. En cambio, un encuadre con líneas paralelas transmite calma y estabilidad. De este modo, el encuadre se convierte en una herramienta para guiar la interpretación visual y emocional de una obra. Es decir, la composición como observamos nosotros en este momento, no voy a usar la herramienta aquí para que se den cuenta, estas líneas, por ejemplo, que están dentro del encuadre. El encuadre es esto amarillo que aparece aquí, ¿sí? Es un encuadre de posición vertical, ¿no? Entonces ahí nosotros vemos que aparecen unas líneas. Esas líneas ayudan a darle mayor dinamismo a la imagen y también ayudan a darle tensión visual y nos ayuda también a entender la proporción de los elementos y dónde están ubicados los protagonistas. Es decir, el encuadre nos permite visualizar que es una escena donde se transmite la sensación de movimiento, ¿no? Hay un movimiento y también de espacio en la misma. Luego tenemos los formatos de encuadre. Los formatos del encuadre son la relación matemática entre el alto y el ancho de la imagen. Los más frecuentes son 3:2, que es el estándar de la fotografía 35 milímetros y que resulta cercano a la percepción humana y es muy versátil. Cuando hablamos 3:2, estamos hablando 1, 2, 3. Si ustedes se dan cuenta, acá lo voy a señalar con el puntero. Un minutito, por favor. 1,
2, 3 columnas y 1, 2 filas. Lo mismo sucede en la parte inferior, que vemos la posición. La primera es la posición horizontal, en la segunda, en la posición vertical, vamos a analizar 1, 2 columnas y 1, 2, 3 filas. Entonces a esto nosotros le decimos 3, 2. 3, ¿no? 3 filas con 3 columnas consecutivas y 2 filas. 3 columnas consecutivas y 2 filas, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, todos los cuadrantes, el cuadrado 1, 2 y 3, tienen los mismos tamaños. 1, 2 y 3 en la parte inferior tienen los mismos tamaños. Es decir, es un cálculo matemático. Luego tienen el famoso 4:3, común en las cámaras digitales. Menos alargado, que ofrece una sensación más equilibrada de alto y ancho. Y aquí tienen ustedes 1, 2, 3 columnas y 1, 2, 3, 4 filas, ¿no? Entonces, 3 divisiones en vertical y 4 en horizontal. Todos los cuadraditos tienen los mismos tamaños. Lo mismo puede suceder de manera horizontal. Y luego tienen el famoso formato 1:1. 1:1 quiere decir que transmite simetría y estabilidad. Es inusual, pero permite las composiciones de gran impacto visual. Eso quiere decir que las medidas de largo y ancho son exactamente iguales y es un cuadrado. Por eso transmite simetría y estabilidad. Y luego tienen el panorámico, que es ideal para los paisajes, ¿no? El panorámico privilegia la parte horizontal. Si ustedes se dan cuenta, tiene más largo que alto. Es decir, el ancho tiene mayor medida que el alto, ¿no? El alto es mucho más pequeño. El alto, ¿no? Esta parte de acá, perdón, voy a borrar. Esta parte de aquí, que es les iba a colocar la posición matemática, pero mejor les coloco como comúnmente lo conocemos, ¿no? Que es el alto, ¿sí? El alto, la medida del alto por el ancho es más pequeño, o sea, el alto es mucho más chico en dimensión que el ancho, ¿ya? Entonces tenemos todas estos formatos de encuadre, ¿sí? Que es una división matemática, si se dan cuenta. Es una división matemática que es muy usual. Incluso casi ustedes siempre lo ponen, los que colocan o toman fotografía con su celular, se van a dar cuenta, ¿no? Se van a dar cuenta que esto es muy usual. Ustedes ponen estas medidas en el celular y aparecen automáticamente, ¿no? El 3:2, el 3:4 o viceversa aparece. Generalmente en las cámaras fotográficas lo que sí nosotros hacemos es el reencuadre con el tema del cuadrado, que es de dimensión 1:1. Pero en las cámaras de celular sí es automáticamente permitido, porque esa es la medida con que se ponen las fotos en Instagram. Entonces es una medida que ya está predeterminada en lo concerniente a las cámaras de celular, ¿sí? Luego tenemos, por la orientación, el encuadre puede dividirse en dos: la orientación horizontal y la orientación vertical. La orientación horizontal es la más común, que transmite estabilidad, naturalidad y resulta cercana a nuestra visión cotidiana. La vertical enfatiza la altura, la elegancia y la fuerza, siendo especialmente útil en fotorretratos y fotografía de moda. La elección entre una u otra orientación depende del mensaje que desea comunicar. Por ello, es recomendable experimentar con ambas en la misma escena para evaluar su impacto visual. Luego vamos a seguir con las, digamos así, las estrategias, por así de alguna manera decirlo, del reencuadre. Cuando hablamos de reencuadre, estamos hablando que el reencuadre consiste en modificar la fotografía después de la toma.
Eso quiere decir que recordando podemos obtener nuevas proporciones u orientaciones. Por ejemplo, una misma imagen como la del paisaje que estamos viendo ahorita en pantalla puede reencuadrarse en formato vertical para descartar o sacar algunas partes del cielo. O puede ser un reencuadre horizontal en la parte baja para enfatizar la amplitud del terreno, o acercarse en un plano más ajustado, más cercano, para dar más protagonismo a un elemento concreto. El reencuadre es, en síntesis, una interpretación de la intención inicial de la fotografía. Vamos a marcar aquí lo que he dicho. Por ejemplo, yo puedo hacer, esta foto está en panorámica, si ustedes se dan cuenta. Yo puedo hacer un reencuadre en vertical, no en horizontal, en vertical, ¿sí? Y entonces puedo tomar esta parte de la fotografía. Si ustedes se dan cuenta, al hacer el recorte en vertical, yo estoy quitando mucho más techo todavía de la foto, ¿no? Estoy volando esta parte del techo de la foto, ¿sí? La parte superior. Y me está quedando más la parte inferior. Luego, también hablamos de que al ser horizontal, por ejemplo, el reencuadre original de esta foto, continúa diciendo es panorámico. Si lo vuelvo horizontal, por ejemplo, puedo solamente coger estos cuadrantes de la parte inferior y ustedes se dan cuenta que le doy más peso a la parte baja que a la parte alta, porque he eliminado la parte alta, ¿no? Entonces les estoy haciendo un reencuadre a propósito para darle más peso a la parte inferior. Y por último, yo puedo hacer, por ejemplo, el reencuadre. ¿Sí? Puedo hacer el reencuadre en una parte específica de la foto. Entonces, supongamos que yo agarro esta parte de la foto por donde estoy marcando el cuadro rojo y solamente estoy específicamente dándole valor a las partes de las cataratas. Entonces, todo depende de la intención comunicativa que tú tengas con el reencuadre. Luego continuamos con las estrategias para potenciar el encuadre. Para aprovechar al máximo el encuadre, se sugieren las siguientes estrategias. Primero, llenar el encuadre. Es decir, hay que decidir si se resalta un sujeto principal ocupando todo el espacio o se integra al entorno. Aquí el sujeto principal es la señorita que está acá parada, ¿no? Entonces, ¿qué estoy haciendo? A la señorita la estoy agregando al contexto. ¿Al contexto donde es? Al espacio donde ella está posando para la foto. Luego, ubicar los elementos. Cada elemento quiere decir que tiene un solo sitio, un lugar, una ubicación. Entonces, hay que utilizar para esto un tema de mirada bien aguda, ¿no? Hay que saber dónde voy a colocar cada elemento para entender la posición. Entonces, por ejemplo, aquí yo he colocado al personaje principal y visualmente estoy ubicando los elementos de las nubes por detrás. Y luego hacia adelante estoy colocando no visualmente los elementos de la reja, del piso, y también hacia el fondo estoy viendo el mar. O sea, tengo un elemento, dos elementos con el mar, tres con las rejas, 4 con el piso y podemos considerar también 5 con el poste. O sea, cada elemento, incluyendo el sujeto que sería el número 6, en este caso numerando como estamos haciendo, cada elemento tiene su lugar para la visión del espectador. ¿Qué más podemos hacer? Dividir el encuadre, ¿no? Eso quiere decir que vamos a equilibrar las proporciones entre el cielo, el suelo y los sujetos, generando una armonía visual. En primer lugar, si nosotros dividimos, ¿no?, matemáticamente este cuadro, vamos a tener aquí un 1 por 1. Porque tenemos un encuadre cuadrado, un 1 por 1. La misma medida del alto y la misma medida del ancho. Entonces ahí ya tenemos una proporción simétrica si la dividimos por la mitad. Si la dividimos por la mitad tenemos una proporción simétrica. O sea, quiere decir que tenemos las mismas medidas de alto y ancho. Luego, cada elemento se encuentra en una posición.
¿sí? Al poner cada elemento en una posición, nos podemos dar cuenta de lo siguiente. Hay una gran diferencia entre la medida del techo con el piso, o sea, del cielo versus el piso. Hay una distancia. Esa distancia la podemos justo ver para entender una armonía visual. Eso quiere decir que al dividir el cuadrante, nosotros estamos entendiendo que cada lugar dentro de la foto, o sea, cada objeto dentro de la foto tiene un lugar. El cielo está lejos del piso, en pocas palabras. Entonces, estamos proporcionando, o sea, le estamos dando una proporción y estamos posicionando el lugar del cielo versus el piso. Luego tenemos que los encuadres dentro del encuadre. ¿Cómo funciona un encuadre dentro del encuadre? Eso quiere decir que hay que aprovechar marcos naturales como ventanas, puertas, arcos, para concentrar la atención de la persona que está viendo y dar una sensación de orden. En este caso, estamos aprovechando el marco del cielo, que es natural, y en la parte inferior estamos aprovechando el marco de las rejas. Entonces, ¿para qué? Con la intención de llamar la atención a nivel visual de la persona que está observando. Estas decisiones transforman una simple toma fotográfica en una intención artística. En conclusión, cuando nosotros hablamos entonces, ¿no? Cuando nosotros estamos hablando de lo que es el encuadre, estamos hablando que el encuadre es mucho más que un marco, es el eje narrativo de la fotografía, la herramienta mediante la cual seleccionamos, organizamos y comunicamos la realidad. Dominar el encuadre requiere conocimiento técnico, sensibilidad estética y práctica constantemente para que podamos mejorar este uso. En definitiva, encuadrar es decidir qué mostrar, cómo mostrar y qué emociones transmitir. Recordemos siempre que al encuadrar no solo capturamos la realidad, la interpretamos y la transformamos en una experiencia visual única.